Hay algo que llevas guardado adentro, algo que nunca dirías en voz alta, porque suena demasiado oscuro, demasiado honesto, demasiado parecido a rendirse. Llevo tanto tiempo haciendo lo correcto, dando lo mejor de mí, sirviéndole a Dios con todo lo que tengo, y nada cambia. Empiezo a preguntarme si vale la pena seguir. Esa pregunta no la compartes con nadie, porque sientes que no deberías tenerla, porque un creyente no debería dudar así, porque parece ingratitud, porque tienes miedo de lo que significa si la respondes con sinceridad. Y sin embargo, ahí está, viva, persistente, rondando tu corazón como una sombra que no se va aunque ores, aunque alces las manos, aunque sonrías en la congregación. Hoy Dios tiene una respuesta para esa pregunta, y al final de este mensaje vamos a orar juntos, una oración poderosa y personal para que esta palabra no quede en tu mente como información, sino que descienda hasta lo más profundo de tu corazón y se convierta en una certeza que ninguna circunstancia pueda quitarte jamás. Hoy el Señor quiere hablarte desde Gálatas capítulo 6, versículo 9. Escucha estas palabras como si Dios mismo las estuviera pronunciando con su voz sobre tu vida ahora mismo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos sin desmayar. Quiero que te detengas en esa frase un instante. No la leas deprisa. Déjala entrar, porque hay una diferencia enorme, enorme, entre cosecharás y a su tiempo cosecharás. Una promesa sin tiempo es esperanza. Una promesa con el sello del tiempo de Dios es certeza absoluta. El apóstol Pablo no escribió estas palabras desde un lugar de comodidad. No las escribió sentado en un jardín tranquilo, con todo resuelto, con el futuro asegurado. Pablo las escribió desde la experiencia real de quien había sido golpeado con varas, apedreado, naufragado, perseguido de ciudad en ciudad, rechazado por los que debían recibirlo, encarcelado por predicar la verdad. Y aún desde ese lugar, o precisamente desde ese lugar, declaraba con una convicción que no tenía nada que ver con las circunstancias: no se cansen, no desmayan, la cosecha llega. Ahora fíjate en algo que se nos escapa fácilmente cuando leemos este versículo. No dice, si haces el bien, cosecharás. Eso sería demasiado simple, demasiado mecánico. Lo que dice es esto: no nos cansemos de hacer el bien. El problema no es si sembramos o no. El problema, el verdadero punto de quiebre espiritual, es el cansancio que llega en el medio del proceso. Es ese espacio largo y oscuro entre la siembra y la cosecha. Es ese tramo en el que ya diste, ya creíste, ya perdonaste, ya serviste, ya oraste, ya obedeciste, y el fruto todavía no se ve. Ese tramo es exactamente el que la palabra está hablando hoy. Antes de continuar, necesito pedirte algo que salga del corazón, no del protocolo. Escribe en los comentarios el nombre de alguien que tú sabes que está a punto de rendirse hoy. Alguien que lleva tiempo sembrando y ya no tiene fuerzas para seguir. Solo el nombre. Yo voy a estar orando por esa persona junto contigo, porque quizás no encontraste este video solo para ti, sino también para ser el puente de esperanza de alguien que ya no puede solo. Hay una verdad espiritual que el mundo no tiene categoría para entender. El campo entre la siembra y la cosecha no está vacío. Parece vacío. A los ojos humanos parece que nada está pasando. Pero bajo la tierra, en ese silencio que a veces confundimos con el olvido de Dios, las raíces están bajando. La semilla se está abriendo su cáscara. La vida que nadie puede ver todavía está ganando fuerza con una intensidad que ni el tiempo ni las pruebas pueden detener. Y lo que Dios prometió no caduca, no tiene fecha de vencimiento, no se pudre en la tierra de la espera. Espera su estación. Y cuando la estación llega, llega con una abundancia que sobrepasa todo lo que sembraste, todo lo que pediste, todo lo que imaginaste. Mira lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2. A todo sarmiento que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto aún. ¿Ves?
Dios no solo cuida la semilla que pusiste, la prepara, la poda, la profundiza, la fortalece desde adentro. Lo que tú interpretas como silencio, Él lo está usando como preparación. Lo que tú interpretas como demora, Él lo está usando como desarrollo. La espera no es señal de abandono. La espera es señal de que algo muy grande se está construyendo. Permíteme contarte una historia. No como un dato de historia bíblica que ya conoces. Quiero que la escuches como si nunca la hubieras oído, como si estuviéramos sentados muy cerca y yo pudiera susurrarte al oído algo que quizás siempre estuvo ahí, pero que hoy necesitas ver de una manera completamente nueva. Había un joven en la tierra de Canaán que tenía un sueño. No un plan, no una estrategia, un sueño. De esos que vienen de lo alto, que no puedes explicar con lógica, pero que llevas grabado en el pecho como si fuera parte de tu nombre. Su nombre era José, y desde muy joven, José era un sembrador de bien. Honraba a su padre, era diligente, era fiel. Era el tipo de persona que, en el mundo de hoy, cualquiera querría tener cerca. Y sin embargo, lo que recibió a cambio de toda esa fidelidad fue envidia. Sus propios hermanos, la familia, las personas que deberían amarlo por encima de todas las cosas, lo miraban con unos ojos que no tenían nada de familiar. Eran ojos de rencor, de comparación, de odio silencioso y creciente. Un día, lejos del hogar, mientras José cumplía fiel una encomienda de su padre, sus hermanos lo agarraron, lo arrojaron a una cisterna seca y después, y esto es lo que cuesta creer, lo vendieron a unos mercaderes extranjeros que pasaban de camino hacia Egipto, como si años de amor, de servicio, de bondad no hubieran significado nada. Como si la semilla que José había sembrado en su familia durante toda su vida no valiera el precio de un esclavo. Imagínate ese momento, te lo pido. Imagínate el polvo en la cara, las cuerdas en las muñecas, el ruido de la caravana avanzando por el desierto, alejándote de todo lo que conoces. Imagínate el silencio interior de ese joven mientras el sol cae y el horizonte de su tierra natal desaparece detrás de las dunas. ¿Cuántas veces habrá preguntado José en el fondo de su alma, ¿para qué hice el bien? ¿Para qué fui fiel? ¿Para qué guardé mi corazón limpio si esto es lo que recibo? Llegó a Egipto como esclavo. Lo compró un hombre de nombre Putifar, oficial del faraón, hombre de poder e influencia. Y aquí está la parte que más me detiene, la parte que quiero que mires con detenimiento. José, en lugar de amargarse, en lugar de endurecerse, en lugar de decidir que ya no valía la pena ser bueno si la vida lo iba a tratar así de todas formas, José siguió haciendo el bien, siguió siendo fiel, siguió trabajando con excelencia, siguió sirviendo como si estuviera sirviéndole directamente a Dios, porque en su corazón eso era exactamente lo que hacía. Y el texto sagrado lo dice de una manera que no deja lugar a dudas. El Señor estaba con José, y todo lo que José hacía en la casa de Putifar prosperaba. No porque la vida fuera justa, no porque nadie lo reconociera, sino porque Dios estaba en el proceso, porque la mano de Dios no se había retirado aunque las circunstancias gritaban que Él se había olvidado. Pero la historia no termina con esa estabilidad frágil, porque la esposa de Putifar lo acusó falsamente, con una mentira descarada, con una calumnia fabricada de la nada. Y José, que era inocente, que no había hecho absolutamente nada malo, fue encarcelado. Otra vez el fondo, otra vez la oscuridad, otra vez la injusticia recibida en respuesta a la bondad entregada. Y aquí me quiero detener contigo porque quiero hacerte una pregunta que no tiene nada de teórico. ¿Alguna vez hiciste todo lo que debías hacer, con honestidad, con integridad, con todo tu corazón, y aún así terminaste pagando un precio que no merecías? ¿Alguna vez sentiste que tu bondad no solo no fue recompensada, sino que fue usada en tu contra? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. No el detalle, no la historia completa, solo un sí o una frase corta.
porque hay miles de personas oyendo esto en este momento que necesitan saber que ese dolor no es señal de que Dios los abandonó. Y quiero leer lo que escribes. José estuvo en esa cárcel, no días, no semanas, años, años de espera, años de siembra invisible. En la cárcel José siguió haciendo el bien, siguió ayudando a los otros presos, interpretó el sueño del copero del faraón y le pidió una sola cosa a cambio, que se acordara de él ante el faraón cuando saliera libre. El copero salió y se olvidó de José. Otro olvido, otro silencio, otra semilla que parecía caer en tierra seca. 2 años más, 2 años de nada visible. 2 años que desde afuera parecían el fracaso definitivo de un hombre que había hecho todo bien y recibido todo mal. Y entonces llegó el día. Llegó de una manera que nadie anticipó, que nadie organizó, que ninguna estrategia humana podría haber fabricado. El faraón tuvo 2 sueños que nadie en todo Egipto podía interpretar. Ni sus magos, ni sus sabios, ni sus consejeros de toda la vida. Y fue entonces, en ese momento exacto, que el copero recordó a José. Hay un joven hebreo en la cárcel que puede interpretar sueños. Y en un instante, en un solo instante, todo cambió. Lo sacaron de la cárcel, le quitaron la ropa de prisionero, lo afeitaron, le dieron vestidos nuevos, lo llevaron delante del hombre más poderoso de la tierra. Y José interpretó los sueños del faraón con una claridad y una sabiduría que dejó a todos sin palabras. Y el faraón, convencido de que el Espíritu de Dios estaba en este hombre, decidió tomar una decisión que solo Dios pudo haber colocado en su corazón. Nombró a José, el exesclavo, el exprisionero, el hombre que había sido vendido por sus propios hermanos, como el segundo más poderoso del imperio de Egipto. Todo lo que José había sembrado durante años de oscuridad, de injusticia, de espera silenciosa, de bondad sin recompensa, comenzó a dar fruto en una sola mañana. Y no solo dio fruto suficiente para él, dio fruto para salvar a naciones enteras durante 7 años de hambre. Dio fruto para restaurar a su familia, dio fruto para que sus propios hermanos, los mismos que lo habían vendido, cayeran delante de él y recibieran misericordia en lugar del juicio que merecían. ¿Sabes qué fue lo que no cambió durante todos esos años de cisterna, de esclavitud y de cárcel? La semilla, la decisión en el corazón de José de seguir haciendo el bien sin importar el costo. Eso no cambió. Y fue exactamente lo que Dios usó. No el talento de José, no su inteligencia, no su estrategia, su fidelidad en la oscuridad, su decisión de seguir sembrando cuando todo gritaba que parara. El tiempo de Dios no destruye lo que sembraste, lo multiplica. Lo que tú no puedes ver crecer hoy, Él lo está cultivando en una dimensión que tus ojos físicos todavía no alcanzan. Llegará su día, llegará su momento. Y cuando llegue, va a llegar de una manera que va a dejar a todos, comenzando por ti, completamente sin palabras. Quizás tú no estás en una cisterna literal, pero hay una cisterna que muchos conocen muy bien. La cisterna del esfuerzo que nadie reconoce. La cisterna de la bondad que no recibe respuesta. La cisterna de la fidelidad que no tiene público, que no tiene like, que no tiene aplauso. La cisterna de seguir orando cuando el cielo parece de bronce. La cisterna de seguir sirviendo cuando nadie dice gracias. La cisterna de seguir perdonando cuando la herida todavía duele. Y hoy Dios te dice esto. Escúchalo bien, con los oídos del corazón abiertos. Yo lo veo. Yo cuento cada acto, yo guardo cada semilla. Nada de lo que hiciste por amor se ha perdido. Absolutamente nada. Ni el perdón que diste cuando nadie te lo pidió, ni el servicio que prestaste cuando nadie te lo agradeció, ni la oración que elevaste a las 3 de la mañana cuando todo parecía silencio, ni las lágrimas que sembraste en noches que nadie supo que existieron. Cada cosa está registrada. Cada acto de bondad tiene una dirección en el libro eterno de Dios y tiene fecha de cosecha. El problema no es que Dios se haya olvidado de ti.
El problema, el real problema, es que nosotros medimos el tiempo de Dios con relojes humanos. Y el reloj de Dios no funciona en segundos ni en calendarios, funciona en propósitos. Cuando el propósito está listo, cuando el terreno está preparado, cuando la persona está formada, cuando el fruto va a poder sostenerse sin romperse por el peso de la gracia, la cosecha aparece. Y cuando aparece, no llega como un goteo, llega como un aguacero. Sobrepasa todo lo que pediste, sobrepasa todo lo que imaginaste, porque Dios no devuelve igual a lo que siembras. Dios devuelve multiplicado. Entonces, ¿qué significa en términos prácticos no cansarse de hacer el bien? Significa algo muy concreto, muy de carne y hueso. Significa seguir eligiendo el bien cuando ya no tienes el impulso emocional de hacerlo. Significa perdonar de nuevo, aunque la herida no terminó de cicatrizar. Significa servir con excelencia, aunque nadie esté mirando, aunque la única mirada que importe sea la de Dios. Significa orar aunque el silencio siga. Significa volver a poner la semilla en la tierra, aunque el campo siga pareciendo árido. No porque seas un superhéroe espiritual, no porque tengas una fe sin grietas, sino porque en algún lugar de tu corazón todavía crees, aunque sea con la fe del tamaño de un grano de mostaza, que aquel que te llamó a sembrar tiene en sus manos el momento exacto de la cosecha. Y esa es la fe que mueve montañas. No la fe de los días perfectos, la fe de los días oscuros. La fe que dice, Señor, no veo nada todavía, pero confío en ti. Esa fe frágil, honesta, a veces temblando, pero todavía de pie, es la que Dios honra. Es la que honró en José, es la que honra en ti hoy. ¿Qué es lo que Él te está pidiendo que sigas sembrando? ¿Qué es lo que estás a punto de soltar porque ya no ves fruto? No lo sueltes. No hoy, porque quizás estás a un paso de tu mañana. Escúchame con todo tu corazón. Quiero que recibas esto como una declaración, no como una posibilidad, como una certeza sellada por la palabra de Dios que no falla, no miente y no cambia. Tu tiempo de cosechar no ha pasado, no se venció, no llegó tarde, no lo desperdiciaste. Dios es el Señor de todos los tiempos, y su tiempo siempre llega en el momento exacto en que debe llegar, aunque para tus ojos parezca imposible, aunque para tu lógica parezca tarde, aunque todo a tu alrededor diga que ya no hay nada que esperar. Lo que sembraste en obediencia pertenece a una economía que el mundo no conoce. En el reino de Dios, nada que se siembre en amor se pierde. Nada. Cada acto de bondad es una semilla que entra a los depósitos eternos de Dios, gana intereses que ningún banco puede calcular y será devuelta a tu vida multiplicada por una gracia que ninguna circunstancia puede detener, que ninguna persona puede bloquear, que ningún retraso puede cancelar. Hoy hago una declaración sobre tu vida, no como esperanza vaga, como certeza bíblica, como promesa de la palabra que nunca ha fallado. Tu cosecha viene. Dios no olvidó lo que sembraste. El suelo de tu vida no está muerto. Está gestando algo que todavía no tiene nombre en tu vocabulario. Y cuando llegue el día en que todo aquello brote de repente, vas a entender por qué el camino fue así. Vas a entender por qué el proceso duró lo que duró. Vas a entender por qué Dios necesitaba que la raíz fuera tan profunda antes de que el árbol pudiera crecer tan alto. No te rindas hoy. No sueltes la semilla hoy. No cambies de camino cuando quizás estás a un solo paso de la cosecha que llevas años esperando. Y ahora quiero que hagas algo conmigo. Donde sea que estés, en tu casa, en tu auto, en tu cuarto, pon una mano sobre tu corazón. Porque ha llegado el momento de orar. Ha llegado el momento en que esta palabra deje de ser solo un mensaje y se convierta en un encuentro real, íntimo, poderoso, con el Dios que te conoce, que te ve y que nunca olvidó lo que sembraste. Vamos a orar juntos, ahora. Padre Celestial, Señor de toda la creación, Dios de los tiempos y de las estaciones, me acerco a ti en este momento con reverencia profunda
y con gratitud que no alcanzan a expresar mis palabras, porque tú no eres un Dios que olvida, no eres un Dios que abandona, no eres un Dios que promete y no cumple. Tú eres el Dios que ve lo que nadie más ve, que guarda lo que nadie más cuida, que cumple lo que ninguna fuerza del mundo puede impedir. Tu palabra dice hoy con una claridad que no deja sombra de duda: a su tiempo cosecharemos sin desmayar. Y yo me paro sobre esa promesa ahora mismo, con toda mi fe, con todo lo que soy, y la declaro verdadera, viva y activa sobre la vida de tu hijo, de tu hija, que está oyendo estas palabras en este momento. Señor, tú conoces el cansancio que carga esta persona. Tú conoces los años de siembra silenciosa que nadie más aplaudió. Tú conoces los actos de bondad que salieron de ese corazón cuando ese corazón ya no tenía casi nada. Tú sabes cuántas noches estuvo a punto de soltar todo: la fe, la esperanza, la decisión de seguir siendo bueno. Y sin embargo, por tu gracia, aquí está, todavía de pie, todavía buscando tu voz, todavía creyendo, aunque sea con una fe pequeña y temblorosa, que tú eres fiel. Señor, en este momento te pido algo que solo tú puedes hacer. Entra en cada rincón de su corazón donde el cansancio se instaló. Entra en cada espacio donde la duda le dijo que ya era tarde. Entra en cada grieta que abrió la injusticia, el olvido y la espera larga, y llénalos con tu presencia, con una paz que sobrepase todo entendimiento, con una certeza que no dependa de lo que se ve, sino de lo que tú prometiste. Declaro sobre él, sobre ella, que el tiempo de la cosecha se acerca, que todo lo que fue sembrado en obediencia, en amor y en fe, no está perdido. Está guardado en tus manos con más cuidado del que nadie podría imaginar. Declaro que tú, que eres fiel en todas tus palabras y justo en todas tus obras, cumplirás lo que prometiste, porque tu palabra no regresa vacía, porque lo que tú comienzas, tú lo completas, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, rompe ahora mismo, en el nombre de Jesús, todo espíritu de desánimo que se haya asentado en este corazón. Rompe la voz del enemigo que le repite que ya es tarde, que lo que sembró no vale nada, que Dios no está mirando, que sus esfuerzos son invisibles. Esa voz es mentira, y la silenciamos hoy con tu palabra, que es más poderosa que cualquier acusación del enemigo. Levanta a esta alma que está cansada, Señor. Renueva sus fuerzas como las del águila, que vuelva a creer, no con una fe fingida, no con una sonrisa puesta para afuera, sino con una fe real, profunda, anclada en saber que tú estás obrando incluso cuando no se ve nada. Que vuelva a sembrar con alegría, que vuelva a servir con generosidad, que vuelva a perdonar sin miedo, que vuelva a orar con expectativa, porque la cosecha viene, porque tú lo dijiste y tú no mientes jamás. Y a ti que estás oyendo esto ahora mismo, si sientes que algo se mueve dentro de ti, si sientes un calor en el pecho o los ojos se te humedecen sin que lo hayas buscado, ese temblor es su presencia. No lo rechaces, no lo apagues. Ábrete a Él en este momento y dile desde lo más hondo de tu corazón: Señor, confío en ti, confío en tu tiempo, no me voy a rendir. Padre, sella esta palabra en este corazón como sello sobre el corazón, que cuando el cansancio vuelva, y volverá, esta persona recuerde lo que oyó hoy, que recuerde que tú no olvidaste nada, que el campo está siendo trabajado, que el tiempo es tuyo y es perfecto, que la cosecha viene. En el nombre de Jesús, el mismo que fue entregado, crucificado, y al tercer día resucitó victorioso sobre todo, declaramos que esta vida también tiene su resurrección, su cosecha, su victoria. Amén, amén, amén. Que cada semilla que sembraste con lágrimas brote mañana en un árbol tan grande que dé sombra a todos los que amas.